Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Gretel Salcedo y voy a presentarles un video de reforzamiento acerca de la formación de los compuestos binarios. Los compuestos binarios son compuestos formados por dos elementos diferentes. Entre ellos tenemos los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidruros metálicos, los hidruros no metálicos, las sales binarias. Yo les voy a hablar acerca de cómo se forma un óxido básico. El óxido básico se forma cuando un metal, cualquier metal, se combina con el oxígeno y de esta manera se forma lo que llamamos óxido básico. Este metal puede ser cualquier metal, como les había dicho. Sabemos bien que la valencia o el estado de oxidación de estos metales pueden variar, puede tener cualquier estado de oxidación, mientras que el estado de oxidación del oxígeno es siempre -2. Esto no cambia. Con respecto a la ubicación de estos compuestos, en primer lugar escribimos el metal. Al lado del metal, seguidamente, colocamos el símbolo del oxígeno. Es lo que vamos a ver a través de este ejemplo. El ejemplo que yo tomé es la formación de un compuesto en la cual participa el elemento sodio y más oxígeno. Este más significa combinado con. Voy a hacer mi cálculo auxiliar para demostrarles qué ocurre cuando el sodio se combina con el oxígeno. Acá tenemos el cálculo auxiliar. Escribo el símbolo del elemento sodio. El estado de oxidación del sodio, si observamos en la tabla periódica, es +1. El sodio es un elemento monovalente, significa que solamente tiene un estado de oxidación y coincidentemente ese estado de oxidación también es +1. Seguidamente escribo el símbolo del oxígeno y, como les había dicho recientemente, el estado de oxidación del oxígeno es -2. Hay un intercambio en el estado de oxidación, entonces el 2 pasa acá como subíndice, el 1 pasa acá. En química, el 1 ya sea como coeficiente, que son los números que se colocan acá, o como subíndice, no se pinta. Entonces, acá yo les pinté, les escribí, pero eso no es necesario, solamente para comprenderlo mejor. Voy a pasar esto en limpio y tenemos Na2O. ¿Esto qué sería? Esto sería la fórmula molecular del compuesto que se forma cuando se combina el sodio con el oxígeno. Eso yo lo pasaría acá. Na2O. Ahora voy a establecer las diferentes nomenclaturas. Esto es la notación, esto es la formulación, es como se escribe el compuesto químico. Ahora, ¿qué son las nomenclaturas? Las nomenclaturas es la lectura, es cómo se nombra estos diferentes compuestos químicos. Existen 3 tipos de nomenclaturas, pero es importante recordar que la YUPAT no recomienda desde el 2005 la nomenclatura tradicional, pero aún así en nuestro medio se sigue utilizando este tipo de nomenclatura. Existen 3 tipos de nomenclaturas, como les dije, la tradicional, la STOT y la sistemática. Cada uno presenta características diferentes, como veremos ahora. Para la nomenclatura tradicional es importante tener en cuenta los siguientes prefijos y sufijos. Tal es así de que hay situaciones en las cuales tenemos, ¿verdad?, elementos que poseen 4 valencias, ¿verdad?, diferentes, elementos que poseen 3 valencias diferentes, elementos que poseen 2 valencias diferentes o 1 valencia diferente. Entonces estos son los prefijos o sufijos que vamos a utilizar. En el caso de un elemento que presente 4 valencias diferentes, utilizaremos algunos de estos prefijos, sufijos: hipo, oso, ico, per, ico. En el caso que estemos frente a un elemento que posea 3 números de oxidación, podemos utilizar hipo, oso, ico, según el estado de oxidación con el cual se está formando ese elemento en ese compuesto. Después, cuando tenemos elementos que tienen 2 números de oxidación,
utilizaremos oso o ico, según la mayor o menor valencia que posee. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, entonces establecemos que este es el compuesto que se forma cuando se combina el sodio con el oxígeno. ¿Cómo sería esto según la nomenclatura tradicional? Escribiríamos en primer lugar la palabra óxido. La palabra óxido, tendríamos aquí entonces óxido de sodio. Primeramente vamos a escribir la palabra óxido seguido el nombre del elemento. En este caso no utilizaríamos ninguno de estos prefijos o sufijos, puesto que el sodio es monovalente, o sea, tiene una sola valencia. Es importante recordar que para establecer los nombres, ¿verdad? Para establecer la nomenclatura, generalmente se empieza a nombrar de derecha a izquierda, o sea que es la dirección. Entonces tenemos óxido de sodio para la nomenclatura tradicional, mientras que para la nomenclatura STOT se coloca también la palabra óxido seguido del nombre del elemento, en este caso sodio. La diferencia que existe aquí es que debemos de escribir entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación del elemento diferente al oxígeno que forma parte del compuesto. En este caso, el sodio, sabemos bien que el estado de oxidación es 1. Es importante recordar de que esto yo puedo dejar de colocar cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, puesto que no va a haber confusiones en ese caso, pero a mí siempre me gusta colocar para ir familiarizándonos con los diferentes estados de oxidación de los diferentes elementos. En cuanto a la nomenclatura sistemática o nomenclatura por atomicidad, se tiene en cuenta la cantidad de átomos que aparece en este compuesto. Es tal así que es importante recordar de que si tenemos un solo átomo, se utiliza el prefijo mono. Si tenemos 2 átomos, el prefijo di, tri, 3 átomos, tetra, 4 átomos, penta, 5 átomos. Cuando tenemos 6 átomos, hexa, hepta, cuando tenemos 7. Bien, entonces, en cuanto a la nomenclatura tradicional sistemática, miramos aquí. Al tener un solo oxígeno, entonces escribo la palabra monóxido. Al lado coloco la palabra de sodio. Podría haber colocado acá, pero acordémonos de lo siguiente. Tengo 2 sodios, entonces ¿qué colocaría ahí? La palabra di. Entonces tendría monóxido de disodio. Eso sería la forma correcta de escribir. Ahora veremos este segundo ejemplo. El elemento que va a formar parte de este óxido básico sería el hierro. ¿Qué ocurre cuando el hierro se combina con el oxígeno? Es lo que vamos a ver. Escribo el símbolo del hierro, que es Fe. Al lado escribo el oxígeno, el símbolo del oxígeno. El número de oxidación del hierro puede ser 2. El hierro tiene el número de oxidación de 2, D más 2 y D más 3. Acá vamos podemos utilizar cualquiera de los dos. Vamos a utilizar el hierro con número de oxidación más 2. Más 2, que sería uno de ellos. Luego el número de oxidación del oxígeno menos 2. Intercambio los números de oxidación, aparece como subíndice aquí. Esto es divisible por 2, entonces se podría simplificar. Siempre que sea divisible por un número, se puede simplificar. Ahora tendremos entonces FeO. Este sería el compuesto que se va a formar cuando se combina el hierro con su estado de oxidación más 2 con el oxígeno. Esto sería la fórmula molecular, o sea, la forma en la cual se escribiría este compuesto. Esto yo lo pasaría acá. Es importante recordarles lo siguiente, de que esta ecuación química no está balanceada. Acuérdense de que la misma cantidad de
elementos que aparecen en los reactivos debe aparecer también en el producto, la misma cantidad de átomos. Entonces eso lo veríamos más adelante. Ahora me voy a centrar en lo siguiente, en los tres tipos de nomenclatura: la tradicional, la Stott y la sistemática para este compuesto. En cuanto a la nomenclatura tradicional, escribo primeramente la palabra óxido. Acordémonos de que siempre se empieza a nombrar de derecha a izquierda. Escribo entonces la función, que es óxido. Escribo en este caso el nombre del elemento. En este caso no es hierro. Es importante recordar que existen algunos elementos que no responden ciertamente a la forma en la cual aparece en la tabla periódica el nombre de ese elemento. Esto lo escribo, puede ser ferroso o férrico. Viene del fierro. Entonces sería en este caso, ¿cómo sería? Sería férrico o ferroso. Eso lo voy a establecer acá. Vemos que cuando un elemento presenta dos estados de oxidación, cuando está actuando con su menor valencia, en este caso más 2, utilizaríamos el sufijo oso. Si es que estuviese actuando con su mayor valencia o con su mayor estado de oxidación, utilizaríamos el sufijo ico. Entonces acá coloco la palabra óxido seguido del nombre del metal, en este caso hierro, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, no escribo hierro, sino que escribo ferroso. ¿Por qué ferroso? Ferroso, oso, porque el hierro está actuando con su menor valencia, que es el 2, que es más 2. Entonces, óxido ferroso, dejamos ahí la nomenclatura tradicional para pasar a la nomenclatura Stott. También escribo la función, que es óxido. En este caso, sí coloco la palabra D y el nombre del elemento. O sea que en este caso sí coloco hierro. Solamente para la nomenclatura tradicional lo que utilizo ferroso o férrico. Entonces coloco la palabra óxido seguido del nombre del elemento, hierro. Pero entre paréntesis, aquí sí es muy necesario colocar el estado de oxidación del elemento que forma parte del compuesto en números romanos. Acordémonos de la valencia con el cual está formándose este compuesto, la valencia del hierro, es 2. Entonces, de esta manera se escribiría la nomenclatura Stott. Óxido de hierro, entre paréntesis, valencia 2. En cuanto a la nomenclatura sistemática, o la nomenclatura por atomicidad, se tiene en cuenta la cantidad de átomos que aparecen. Entonces, como tenemos un solo oxígeno, escribiría acá la palabra mono. Monóxido sería monóxido seguido de la palabra de, al tener un solo hierro, escribo monóxido de hierro. Las nomenclaturas que son aceptadas por la UPAT es la Stott y la sistemática. La tradicional a partir del 2005 no es recomendada, pero la realidad en nuestro medio es que todavía nosotros lo seguimos utilizando. Ahora veremos la formación de los compuestos ternarios. Como su nombre lo dice, son compuestos formados por 3 elementos. El ejemplo que vamos a desarrollar es qué ocurre cuando se combina un óxido básico con el agua. Se forma lo que llamamos hidróxidos o bases. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un óxido básico cualquiera, esto al reaccionar con el agua se obtendría como producto los hidróxidos, llamamos también bases. Una forma muy sencilla de establecer estos compuestos es colocando el metal que forma parte del óxido y al lado colocamos el OH. Este OH es llamado también radical hidroxilo. Tiene siempre un número de oxidación de -1, como vamos a ver. Este metal puede tener número de oxidación diferente a 1, o sea, puede ser 1, puede ser 2, 3, o en algunos casos también podríamos estar frente a elementos que no son monovalentes, o sea, que presentan más de una valencia.
Entonces colocaríamos la X acá. Otra vez, este grupo hidroxilo lo coloqué entre paréntesis, tiene un número de oxidación, vuelvo a recalcar, -1. Este número de oxidación también puede intercambiarse, le pasa como subíndice al metal, y el número de oxidación del metal pasa como subíndice al grupo hidroxilo, OOH. Vamos a tomar estos dos ejemplos, los ejemplos que ya vimos. En primer lugar, el sodio. Nosotros habíamos visto la formación del óxido de sodio. Entonces escribo el número de oxidación de sodio, que es +1. Entre paréntesis al lado escribo el OH, cuyo número de oxidación es -1. Intercambio del número de oxidación 1 y 1. ¿Y qué tengo como producto? Tengo Na entre paréntesis OH. Acuérdense de que en química el subíndice 1 o el coeficiente 1 no se pinta, pero se subentiende que está presente. Acá tenemos nuestro segundo ejemplo, que es el hierro. ¿Qué ocurre cuando el hierro se combina con el agua? Cuando el óxido ferroso se combina con el agua. Colocamos acá el elemento que forma parte del compuesto óxido ferroso, que es hierro +2. Entre paréntesis coloco el OH con su respectivo número de oxidación. Intercambio, y esto es lo que yo obtengo, o sea, el compuesto que obtengo es FeOH2. También entonces vimos, ¿verdad?, de que se forma según esta fórmula, el metal y entre paréntesis el OH. Estos compuestos tienen también sus nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional, la STOT y la sistemática. Las reglas siguen vigentes, con algunas pequeñas modificaciones. Vigentes para los vigentes digo en el sentido de que es igual a los compuestos binarios, pero con algunas modificaciones. En vez de escribir la palabra óxido, escribo la palabra hidróxido. Tal es así que para nuestro primer ejemplo, según la nomenclatura tradicional, escribo primeramente la palabra hidróxido, la palabra de, y luego escribo sodio. Para la nomenclatura STOT ocurre lo mismo. Escribo la palabra hidróxido, al lado sodio, de sodio, atendiendo el estado de oxidación del sodio, que como vimos era 1, que yo puedo dejar de colocar en el caso que sea monovalente. En cuanto a la nomenclatura sistemática, esto tampoco cambia. Estamos frente a un monohidróxido de sodio, pero generalmente lo puedo escribir de esa manera, o si no, sencillamente hidróxido de sodio. Pero para que entendamos mejor, voy a escribir monohidróxido de sodio. De esta manera. Entonces tenemos la nomenclatura del hidróxido de sodio, ya sea la tradicional, la STOT y la sistemática. Ahora, para nombrar el compuesto formado por el hierro y el OH, en cuanto a la nomenclatura tradicional, esto sería así. Escribo la palabra hidróxido, luego el nombre del elemento, en este caso ferroso, puesto que el hierro está actuando con su menor valencia, que es +2. En cuanto a la nomenclatura STOT, también
escribo la palabra hidróxido de hierro, pero entre paréntesis coloco el estado de oxidación del hierro, que es 2, en números romanos y entre paréntesis. Para la nomenclatura sistemática, como tengo 2OH, sería dihidróxido. Dihidróxido, ¿por qué dihidróxido? Porque tengo 2 hidróxidos, por el subíndice 2 que aparece en ese punto, de hierro. Bien, entonces establecimos de esta manera la formación de los diferentes compuestos binarios y ternarios.